Hola, soy Daniela Medina Poc y este es un video muy breve para contarles sobre las dos intervenciones que llevé a cabo durante mi residencia en Campo Garzón en diciembre de 2023. Es un poco la segunda parte del video conversación con Rafiki Sánchez que moderó Camila Arbeláez, ya que mi conexión estaba tan mala. Aquí completo algunas de las ideas que quise comunicar. Entonces, antes de llegar a Uruguay, yo estaba pensando mucho en cómo revincularnos como especie con otras especies, cómo renegociar las jerarquías que están como muy sedimentadas entre los humanos y otras especies, y qué herramientas necesitamos para estos tiempos tan agitados política y ecológicamente. Por esos tiempos también estaba pensando en cómo pensar narrativas alrededor de las naturalezas, como me gusta llamarlas en plural, en donde no solo el lobo y el león son animales dominantes y son considerados animales o especies con agenciamiento, sino también otras especies que usualmente tienen otras connotaciones. Por ejemplo, las ovejas, ya que estaban tan presentes en el paisaje de Garzón, a mí me parecía interesante examinar de qué manera las ovejas, normalmente entendidas como carentes de voluntad propia y agenciamiento, también quizás podían mostrarnos una estructura colectiva que nos podía dar pistas, o podía ser una herramienta para los tiempos actuales. Quizás funcionan las ovejas a través de un consenso colectivo, quizás más que sumisas son generosas. Me quise hacer estas preguntas en torno a una primera propuesta que se llamaba la anarquía de las ovejas. Al llegar a Garzón me encontré con la dificultad o el reto que las ovejas eran muy esquivas y cada vez que me iba a acercar corrían. Y claro, en su ADN ya está escrito que el humano es por definición alguien amenazante, ¿no? Hay como algo en su sistema nervioso que se activa, que genera un temor. Entonces para mí fue un reto inicialmente acercarme a las ovejas y decidí acercarme a través de los pastores y los esquiladores que habitan en Garzón, aprendiendo que el oficio, los oficios en torno a la industria ovina pues se han desvalorizado muchísimo con el tiempo, desde que cambió la industria textil y desde que se usan materiales desechables y más económicos. Entonces empezamos con José Sousa, un pastor local, a hacer un intercambio de historias gauchas por la técnica del fieltro. El fieltro es un material muy interesante, es uno de los primeros textiles que se generaba cuando las ovejas eran esquiladas y un poquito de esa lana quedaba en el suelo, que luego era pisado por las ovejas y quedaba como un mantico. El fieltro es una manera de darle valor a la lana, porque los objetos con fieltro normalmente pues tienen un valor más alto en el mercado. Entonces el intercambio era aprender esta técnica, intercambiar historias. También José Sousa fue contratado y también recibió, claro, un pago por su trabajo y empezamos a amasar esta lana. A mí me gusta mucho hacer fieltro en piezas grandes porque realmente es acariciar la lana, es danzar sobre ella. Entonces trabajamos en la pieza con nuestros pies, bailando sobre la pieza. Y un día, después de 3 días de estar sobre la pieza, decidí dejarla al sol, a secar. Esa noche cayó una gran tormenta y la pieza un poco se deshizo. Y a raíz de esa experiencia es que decidí empezar a experimentar de otras formas, como un poco desapegándome más de ese resultado prefinido y más oyendo justamente el agenciamiento de la materia, ¿no? Como con una relación más en presente con la materia y más intuitiva, que es algo de lo que aprendí. Y esta pieza, digamos, está inspirada en una observación que tuve estando en Garzón, de cómo las ovejas transitaban por los campos enredándose con los cardos, que son estas plantas como punzudas, y en su tránsito por estas plantas parte de la lana se quedaba enredada en los cardos, hace que los cardos de repente se vieran más suaves, y asimismo pasaba que las ovejas en su espalda de repente tenían como unas espinas que les daba como una apariencia más amenazante. Entonces era muy interesante como esa no dualidad entre lo suave y lo áspero, lo suave y lo punzante, que sucede muchas veces en los entornos donde la naturaleza no es solo un elemento a contemplar, que muchas veces es una perspectiva pues, muy urbana, muy privilegiada, sino cuando las naturalezas también son parte del sustento y hay que dominarlas y hay que manejarlas, y hay una relación económica de dependencia pues que es distinta, que es suave y áspera. Y la segunda pieza
surgió gracias a una circunstancia particular, y es que habían ovejas justo al frente de la residencia, en un corral, ya que otra residente quería trabajar con ellas. Y quise acercarme a ellas de diferentes formas, alterando la velocidad, alterando la postura, y aprendí en ese tiempo que las ovejas, como otras presas, tienen una pupila rectangular que les permite como entender el paisaje de una manera más interrelacional, interdependiente, porque no es una mirada punzante, no es una mirada unidireccional, sino es una mirada que abarca como más espacio. Realmente la pupila es horizontal y rectangular. Entonces, de la postura vertical humana, de pie, empecé a cambiar de postura, y ahí tuve la idea de dormir en el corral de ovejas, como experimento, a ver si paraba de ser, pues como ser considerada un ser amenazante. Y así fue. Pasé una noche en un corral de ovejas, y al día siguiente las ovejas estaban más cerca a mí y había una relación definitivamente más próxima. Igual muchísimas preguntas, yo creo que había, en torno a mi presencia, en torno a si estaba bien o no, pero fue un experimento que hice para renegociar justamente estos cambios de postura.